Bueno, nuevamente bienvenidos a este estudio. Lo he titulado Más allá del oprobio está la victoria. Más allá del oprobio está la victoria. Y me encantan mucho las historias de las personas que han cumplido o han tenido desafíos importantes en sus vidas y han sido victoriosos. Entonces tenemos en la Biblia muchos personajes o muchas personas que sufrieron, tuvieron muchas cosas, pero salieron vencedores, y Dios nos llama a nosotros más que vencedores. Entonces podemos lograr cualquier hazaña, cualquier desafío que Dios nos ponga, podemos vencer. Esa es la actitud o lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos en nuestra mente eso bien claro, que podemos vencer. El enemigo quiere que seamos derrotados, que tengamos una mente mediocre, una mente Cristo fue vencedor. Nosotros también debemos ser vencedores para agradar a Dios, para lograr los objetivos de nuestra vida. Muchas veces nos confundimos con los objetivos de acá, de este mundo, y los objetivos espirituales. Y tenemos que sacar alguna diferencia, tener una diferencia allí, porque no son lo mismo, o sea, no significa lo mismo los objetivos de esta vida terrenal con los objetivos espirituales. Cristo nunca se enfocó en las cosas de este mundo. Aunque estuvo en este mundo, aunque participó, aunque tenía una responsabilidad terrenal de preparar a 12 hombres, a llevar un mensaje, a tener benevolencia con las personas, el enfoque de Cristo primordialmente era el espiritual, agradar a Dios. Hay una historia de Luis Zamparini que me impactó mucho, y es una historia real. Luis fue competidor olímpico en 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín. Tenía 19 años cuando compitió en los 5.000 metros y quedó de octavo, y Adolfo Hitler lo llamó porque impactó mucho, aunque quedó en esta posición. En los últimos 1.000 metros rompió un récord de velocidad para terminar la meta de 5.000 metros. Pasado un tiempo, llegó la Segunda Guerra Mundial, y allí él era piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y le tocó ir hacia el Océano Pacífico a buscar un rescate, a rescatar a una persona que estaban allí en el mar, que habían quedado por situaciones de la guerra. En ese trayecto el avión se cae, iban 11 personas y quedaron con vida solamente 3 personas. Dentro de eso estaba Luis Zamparini. Y tuvieron 47 días en el mar. Pudieron inflar la balsa que estaba en el avión, pero imagínense 47 días en el mar prácticamente sin nada. ¿Qué comían? Y seguramente peces, aves que le llegaban, y con el acecho de los tiburones constantemente, me imagino la noche, tomaban agua de la lluvia cuando llovía, lograban rescatar un poco y de eso tomaban, pero fueron 47 días de agonía, de desafío, de problemas, de situaciones difíciles. Y nosotros muchas veces, un día, 2 días, una semana, ya estamos cansados de la situación. Y todo quizá viene de la fe, o debemos situarlo en la fe y en la buena actitud, una actitud positiva. Sin embargo, de esos 3 murió uno durante ese periodo de tiempo, y a los 47 días ellos fueron rescatados por el ejército japonés. Se lo llevaron cautivo, y eso fue maltrato, fue ¿cómo se llama? Sí, maltratado. Durante 2 años estuvieron allí en esa situación. Imagínense cómo pasar 47 días
en una situación extrema y después que te rescata una situación quizá peor, porque era tortura diariamente y sabemos cómo la ley, las naciones, los ejércitos cuando capturan un enemigo, cómo lo tratan. Y así fue tratado Lois. Dice que medía 1,80 y llegó a pesar 55 kilos, todo lo que perdió en esos 47 días. A los 2 años fue libertado y poco tiempo después, como a los 28 años, conoció a Cristo y ese conocer a Cristo fue algo que lo empoderó espiritualmente, empoderó su vida. Al poco tiempo fue a Japón y perdonó a la mayoría de los que lo habían torturado. ¿Quién puede hacer eso? Una transformación plena. ¿Quién puede hacer eso? El que no se enfoca en las cosas difíciles, en los oprobios, en las dificultades, sino que ve hacia adelante. Así como Cristo no se enfocó en su maltrato, en lo que le hicieron, en lo que le iban a hacer, Él se enfocó en el gozo que tenía por delante, en la obra que iba a hacer, en esa victoria que iba a tener sobre la muerte. Cristo se enfocó, fue en lo porvenir y no en lo que estaba viviendo o en el pasado. ¿En qué nos enfocamos nosotros? ¿En el pasado, en el presente o en el porvenir positivo, vamos a llamarlo así? Porque muchas personas se enfocan en el porvenir, pero negativo. ¿Qué me va a pasar? No tengo comida, no tengo trabajo, mis hijos no me quieren, mi salud cada vez peor, etcétera, etcétera. Y viví una vida martirizado sin saber qué viene mañana, sin saber qué es lo que me espera mañana. Y así se nos puede pasar la vida. El oprobio no solamente lo tenemos al presente, el pasado, sino también el futuro. El futuro es incierto, el futuro es algo que no conocemos. El futuro puede ser que llegue o no llegue. El futuro no depende como yo me imagine. El futuro viene conforme a la voluntad de Dios. El futuro es algo que nosotros tenemos que colocarlo en la mano de Dios para que eso no sea una espera negativa, una espera que nos cause impaciencia, nos cause o nos quite la paz, el gozo. El futuro es algo que tenemos que dejarlo en la mano de Dios. Dice Mateo 6:33 o 34, cada día trae su afán. No nos preocupemos por las cosas futuras. Organicémonos, sí. Tratemos de hacer las cosas lo mejor posible en el presente para que esa proyección de cierta manera sea en lo correcto, sí. Pero que yo me preocupe por el futuro es algo que no es de muy sabio, porque no sabemos qué viene en el futuro o qué trae el futuro. Y sobre todo si lo hacemos en las cosas negativas. Pero en Cristo, en Dios, sabemos qué futuro tenemos. Es lo diferente de la vida del mundo a la vida espiritual, o la vida secular a la vida del mundo. Porque en Cristo, en Dios, sabemos qué futuro tenemos. Tenemos una vida eterna con Dios, tenemos una vida mejor, una vida delante de la presencia de Dios. Entonces, este futuro me causa mi gozo, paz, alegría y me da la fortaleza para sobrepasar cualquier situación, cualquier desafío. Por eso debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él venció el oprobio, como el oprobio no tuvo o no le hizo mella a su propósito de vida, que logró lo que vino a hacer en este mundo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué he puesto los ojos en Jesús? El versículo lo explica casi por sí solo. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y en el lenguaje original, en el griego, la palabra oprobio significa reproche, afrenta, humillación, deshonra o vergüenza pública. Cristo sufrió todo esto. Cristo lo reprochaba. Cristo se burlaron de él. Sufrió afrenta, humillación siendo hijo de Dios. Pero eso no fue lo que a él hizo para que él no siguiera su vida, su ministerio, su propósito de vida. ¿Qué cosa tienes tú por delante o te está sucediendo que te está obstaculizando tu propósito de vida en Cristo? ¿Qué estás viviendo ahorita que crees que eso te está quitando avance en tu vida espiritual? ¿Que te está desviando de tu propósito de vida? Tu familia, tus hijos, el trabajo, la iglesia, la política, la sociedad. ¿Qué cosa ahorita es afrenta para ti, es humillación, es reproche, es vergüenza que te pueda estar afectando tu vida espiritual, tu relación con Dios? Es importante determinar eso para combatirlo, para enfrentarlo, para tener una actitud positiva de que vamos a vencer o podemos vencer. Versículo 1 de Hebreos 12, ahí donde estábamos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo es importantísimo, o bueno, o necesario para nosotros ver que es algo real que en esta vida. Nos están observando, nos están viendo cómo nosotros estamos corriendo la carrera, cómo estamos avanzando, cómo estamos buscando a Dios, cómo nos estamos comportando en este mundo. Dice: por tanto, nosotros también teniendo teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quitemos todo pecado, quitemos toda situación que nos pueda obstaculizar nuestra carrera, nuestro avance, nuestro llegar al cielo. Autor y consumador de la fe, dice el versículo 2. Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe comienza en Cristo cuando resucitó y termina cuando Cristo venga por segunda vez a hacer el juicio final. Allí terminó la fe. Ahí no necesitamos más fe, porque ya la fe nos llevará a Cristo, a Dios, a Cristo, al Padre, a los cielos. Esta es la fe, el autor y consumador. Inició en Cristo y termina en Cristo. La fe salvadora, la fe que nos lleva al cielo, al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres donde haya salvación, dice Hechos 4:12. No hay ningún otro nombre dado a los hombres donde pueda haber salvación. También en 1 Timoteo 2:5 dice que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre.
no hay otro Salvador. Entonces por eso que debemos poner nuestra mirada en los cielos. Nuestra mirada tiene que estar siempre en Cristo, y eso nos va a ayudar, hermanos, para sobrepasar todo desafío, toda angustia. No importa lo que suceda en este mundo, en Cristo podemos tener una victoria. En el evento que hubo en Venezuela, el terremoto, hay muchos testimonios de personas que sobrevivieron, personas que pasaron días en situaciones extremas y lograron tener la victoria de la vida, fueron rescatados, fueron encontrados, y mayormente se basa en cuestiones de fe. Tuvieron en su mente fe, tuvieron en la mente algo positivo, y el holocausto de los judíos, hay muchos testimonios en ese sentido también, personas que mantuvieron una actitud positiva y fueron vencedores. Entonces, si nosotros nos entregamos ante de la posibilidad de vencer, vamos a ser vencidos. Si nuestra mente trabaja, se enfoca en lo negativo, en la imposibilidad, vamos a nosotros tener la amarga experiencia de ser derrotados, de no vencer. Nosotros fuimos creados para ser vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Somos a la imagen, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestra capacidad sobrepasa quizá todo entendimiento de la mente natural. Cuando nos conectamos con la mente de Dios, la mente espiritual, con esta grandeza de nuestro Dios, somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Eso implica un valor sobrenatural. Naturalmente nos creemos que somos vulnerables, somos sin muchas capacidades, pero cuando Dios nos dice en su palabra que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué trae eso para ti, para tu mente, para tu corazón? Por lo tanto, debemos de erguir nuestra cabeza, erguir nuestro cuerpo, no para llenarnos de orgullo, de vanagloria, sino para sentirnos que somos una creación especial de Dios. En Dios podemos tener muchas victorias, ser personas eficientes en este mundo para poder guiar a otra persona que está en el contexto negativo, en el contexto de pobreza mental, de imposibilidades. Nosotros podemos ser esa luz para decirle, en Cristo todo lo podemos. Lucas 18:27 dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces necesitamos una guía en nuestra vida, y la guía es Cristo Jesús. No hay otra guía, no hay otra nombre, otra situación dada a los hombres en la cual podamos ser salvos, en la cual podamos llegar a Dios. Entonces, colocar los ojos en Jesús debe ser nuestra meta, debe ser nuestro propósito de vida. Segundo, hermano, segundo tópico, el gozo ayuda al sufrimiento, o en el sufrimiento. El gozo ayuda en el sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, ¿qué es lo contrario al gozo? Cuando hay situaciones difíciles, ¿qué nos puede ayudar? El gozo. ¿Qué es lo diferente que el gozo? ¿Qué tan difícil es tener gozo cuando hay sufrimiento? Y esto se puede mostrar muy fácil cuando usted está llorando, cuando tiene una situación difícil, trate de reír. Le va a ser difícil reír. Pero si logra reír, el sufrimiento prácticamente se va. Porque llegó el gozo, llegó la alegría, llegó la luz a su vida. Cuando estamos sufriendo, mayormente está en la sombra, la oscuridad, lo pesado. Pero cuando estamos del otro lado, del gozo, la paz, la alegría, estamos en luz, ahí somos o podemos conectarnos con lo positivo que Dios nos promete a través de su palabra. Entonces, en Hebreos capítulo 12, allí mismo donde estábamos, versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. A veces pensamos, hermanos,
pensamos que hemos sufrido hasta qué, hasta ya lo máximo. No, aún no hemos resistido, como dice acá, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, hay cosas que pueden ser peores. Cuando tenemos un accidente, o cuando las personas tienen un accidente, puede ser peor ese accidente. Cuando te pasa algo, puede ser algo peor, aunque sea algo fuerte en nuestra vida. Entonces, Cristo sufrió hasta la sangre, porque derramó hasta la última gota de sangre para darnos nosotros la libertad. Y nosotros aún no hemos derramado nuestra sangre por alguien. No hemos derramado la sangre en enfrentar una situación difícil en nuestra vida. Más bien creo que somos más complacientes con el pecado que la condición de resistir el pecado. Y hoy en día creo que se está haciendo bastante común la complacencia al pecado. Por ignorancia, por altivez, por la cultura, no lo sabemos. Pero vemos que ya la ortodoxia es vista como algo de oprobio, como algo malo, como algo negativo. Por supuesto, hay conceptos que pueden ser errados, pero cuando normalizamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, podemos estar en una condición de ser complacientes con el pecado. Y eso puede traer una consecuencia grave en nuestra vida, en la comunidad eclesiástica y en el mundo. Cuando la sal se vuelve insípida, cuando la luz ya no alumbra lo que debe alumbrar, porque no alumbra la luz del mundo al mundo, alumbra la luz de Dios al mundo. Y esa luz es la integridad de la palabra de Dios. Es como Dios ha ordenado las cosas, como Dios la ha conceptualizado, como Dios definió lo que nosotros debemos hacer. No es como el mundo, el hombre crea que debe ser. En este sentido, hermanos, no hemos resistido aún hasta la sangre. Y debe ser un concepto que debe estar en nosotros, que debemos ser resistentes al pecado, o debemos resistir al pecado. Sabiendo que el pecado trae consecuencias graves. Si no, preguntémosles a Eva, a Adán, que pecaron y sus consecuencias aún están en este mundo. Y no hay una persona que peque que no tenga consecuencias. Y no hay una persona que peque deliberadamente que no tenga sus consecuencias. El hecho que nosotros recibamos juicios al momento no quiere decir que no hay consecuencias. Dios en su paciencia, en su misericordia, atrasa los juicios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ese sufrimiento llevarlo a la función correcta, que es avanzar. No que ese sufrimiento sea por causa generada mayormente por nosotros, por ser complacientes con el pecado. El sufrimiento puede ser una prueba. El sufrimiento puede venir por yo servir a Dios, que sufra oprobio, humillación, vergüenza. Pero también puede venir porque yo soy complaciente con el pecado. Son dos cosas muy distintas y Dios me está diciendo acá en el versículo 4 que debemos resistir hasta la sangre, resistir de la forma correcta. Versículo 3. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Considera a aquel que sufrió tal condición de pecadores. Está hablando de Cristo, está hablando de ese ejemplo de Cristo, cómo sufrió, cómo lo dejaron, lo maltrataron, se burlaron, aún estando en la cruz, se burlaban de él. Un hombre que vino a hacer el bien, un hombre que estuvo con nosotros sufriendo, no porque se lo merecía, no porque había pecado, sino por amor a nosotros. Y llegó a tal condición de maltrato por los pecadores. Sin embargo, ese oprobio no deshizo su propósito, que era llegar a la cruz. Y por eso que el gozo fue puesto delante de él, delante del oprobio, para poder resistir hasta lo último. El gozo ayudó a Jesús a seguir. El gozo de lo que venía, el gozo de la salvación, el gozo de saber que su sacrificio era para la reconciliación del mundo, el gozo de saber que aportó una gran información para la humanidad. Eso a él lo llenó, a eso él le dio fortaleza, eso permitió que Jesús llegara al final, ese gozo. ¿Qué tal si tú colocas ese gozo de la vida eterna en tu vida? Que no importa lo que estés pasando ahorita, va a venir una vida mejor del lado de Dios. ¿Cómo te sentirías? ¿O cómo te vas a sentir? Vas a ver los oprobios, el sufrimiento, las situaciones difíciles, los problemas, los vas a ver pequeños. Y no te van a detener. A muchos lo detiene la parte económica. Lo detiene cualquier cosa que quita la mirada de Jesús. El sufrimiento de la cruz fue menor. Imagínense lo que sufrió Cristo en la cruz y ante la cruz. Antes que se diera la cruz, sufrió. Y en la cruz. No es fácil ser crucificado o que te crucifiquen. Es algo demasiado doloroso. Creo que es un dolor al extremo. Un dolor que muy pocas veces puede experimentarse en el ser humano. Que te clave, te ponga unos clavos acá del grosor del dedo pequeño, de unos 11, 12 milímetros. No solamente acá, sino en los pies. Y que estar allí, que tu fuerza está sobre esos clavos, o tu peso. Imagínate el dolor, ¿no? Si nos hincamos de repente con algo pequeño, sentimos, o cuando se nos mete una espina, ¿cómo nos sentimos? Caminamos todos rengos, ¿cierto? Ahora Cristo allí, crucificado por nosotros. Sin embargo, Él dice que tuvo gozo. Tuvo gozo. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Ese gozo de Jesús. Nunca vamos a estar en la situación de Jesús. Si Jesús pudo, nosotros podemos. Además, en Juan 14, 13, 14 dice que aún podemos hacer cosas mayores a las que Él hizo, si creemos en Él. Entonces, hermanos, el sufrimiento de la cruz fue menor al gozo de Jesús, menospreciando el oprobio. El oprobio de Jesús fue grande. Siendo Dios, se burlaron de Él. Haciendo buenas obras, se burlaron de Él. Haciendo milagros, se burlaron de Él. Haciendo cosas milagrosas, no recibió consideraciones, sino ofensa, afrenta, humillación. Pero Él dice, el gozo de Él menospreció el oprobio.
tercer tópico, el logro final de nuestra vida. Y ahí volvemos a Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese fue el objetivo final, el propósito. Venir a este mundo, tener un tiempo acá en este mundo con un propósito de vida y luego volver al Padre. Nosotros salimos del Padre como espíritu, tenemos un tiempo en este mundo, tenemos un propósito de vida y vamos a ir al Padre. Amén. Amén. Pero depende cómo tú te desempeñes en este mundo, cómo tú enfrentes las situaciones, los oprobios, el sufrimiento, el pecado, depende de eso. Por eso que tenemos que tomarlo de una parte, de una posición positiva, una mente positiva, una mente clara, una mente buscando la mente de Cristo, cómo hizo Cristo para pasar todo eso que pasó y lo pasó exitosamente, lo pasó en victoria. Como humano sufrió como nosotros y aún más que nosotros. Sin embargo, como dice el versículo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cumplido el objetivo. Lo cumplió correctamente. La pregunta es, ¿nuestro objetivo de vida está siendo cumplido correctamente? ¿O va a ser cumplido correctamente? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. No depende de más nada. Depende del esfuerzo, del propósito, tener el propósito claro, cada uno de nosotros, y pelear la buena batalla. Pablo, un ejemplo muy claro. Pablo peleó la buena batalla, desechó todo lo material, desechó todo lo de este mundo y siguió adelante, teniendo el oprobio siempre, porque en 2 Corintios habla de todo lo que Pablo sufrió, todos los maltratos, todo lo que le tocó vivir. Sin embargo, Pablo nunca desmayó, Pablo siguió hasta decir, tengo ya la corona de vida en mi mano. Es mejor que me vaya que quedarme, pero por amor a vosotros me quedaré un tiempo más. Es mejor quedarme en ese sentido. Pero Pablo estaba seguro que ya había vencido por su persistencia, por su compromiso, por su claridad en su apreciación de las cosas de Dios. Que lo que está prometido es más grande de lo que está en este mundo. Este mundo es efímero. Este mundo, las cosas se acaban. Este mundo te promete cosas que son de este mundo. Es un periodo de tiempo corto, pero la eternidad es para siempre. Eso que está prometido para nosotros debemos buscarlo con alegría, con gozo, con entendimiento, para poder pasar la prueba, para poder avanzar correctamente. Logró agradar a Dios a pesar de todas las situaciones que le tocó vivir. Se ganó su puesto en los cielos y tu puesto está ya listo, tu casa está lista en los cielos, pero depende de ti si llegas allá, depende de ti si la vas a poseer, depende de cómo te comportas, depende de tu gozo, por lo que te dé fuerza para seguir, porque si estamos en este mundo amargado, deprimido, sin esperanza, quizá eso no te va a ayudar para lograr la corona de vida. Lo que estamos viendo, según Cristo, que lo ayudó, entre algunas cosas, fue el gozo que puso por delante. Porque Cristo quizá pudo decir que no en el Getsemaní, cuando su sudor era como bote de sangre. Pudo, no, Padre, no voy a hacer eso. Sin embargo, él se sobrepuso porque lo que venía era más grande que el sufrimiento, que lo propio que estaba sufriendo en ese momento. Nos dejó el ejemplo a seguir. 1 Pedro, ya vamos terminando, 1 Pedro 2:21.
Primero Pedro 2:21 dice la palabra, pero pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestros almas. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos recomienda seguir las pisadas de Jesús. Seguir las pisadas de Jesús. Juan 13:15. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Está hablando Jesús. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Ser victorioso. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Que logró el objetivo de esta vida. ¿Qué ejemplo debemos tomar nosotros? El ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, no el ejemplo del vecino, no el ejemplo del que viene y quiere sacarte de los caminos de Dios, no el ejemplo de que te habla negativo, del que es pesimista, del que te hace ver que la fe, lo que tienes por delante es menor a lo que el mundo te ofrece. Ese ejemplo no, es el ejemplo de Cristo, el que nos lleva a los cielos, el que te da la posición de ganador, el que te hace vencedor. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que seguir perseverando hasta el final, hasta que Cristo venga o hasta que moramos, para y tener esa seguridad que vamos a tener la corona de vida. Nadie debe estar acá dudando que va a ser salvo. Tenemos que tener esa certeza que estamos en la salvación, que vamos caminos hacia la salvación. Tenemos que estar seguros que estamos agradando a Dios, y si nuestro corazón nos acusa de que hay cosas que hay que cambiar, cambiemos de una vez. No esperemos que pase mucho tiempo que pueda dificultar nuestra salvación, esa duda, esa incertidumbre que pueda haber. Les invito, hermanos, que sigamos adelante perseverando hasta el final, que arreglemos nuestra situación cada día, que meditemos cada día en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo estamos enfrentando las cosas de este mundo, si estamos enfocándonos en lo negativo o en lo positivo, en el gozo que hay por delante o en el problema que hay actualmente. Depende de nuestra actitud en este sentido, se nos va a hacer más fácil. Más fácil poner el gozo por delante que lo propio. Que Dios me lo bendiga. Amén.